y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos dando continuidad a la creación de nuestra base de datos Bookstore de librería, y en esta ocasión estaremos trabajando con la creación de la tabla libros categoría, que se desprende de la tabla libros y de la tabla de categorías. Bien, en una relación donde vamos a estar practicando las llaves primarias compuestas y también las llaves foráneas. Bien, entonces, dando un resumen, recordemos que tenemos nuestras tablas. Ya tenemos 8 tablas, ya sería la creación de la tabla 9. Tenemos también las restricciones de nuestras 8 tablas. Y en esta oportunidad podemos ver que tenemos la tabla libros, que tiene como campo clave el ISBN, que identifica cada libro de forma única. Y en la tabla categorías tenemos al campo ID, que es de tipo Unique Identifier, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a crear nuestra novena tabla en nuestra creación de base de datos. Para ello voy a utilizar la base de datos Bookstore. Voy a crear la tabla a través del comando create table. Esta tabla se va a llamar books categories, bien, categorías de libros, y va a estar compuesta por el campo ISBN, que es de tipo varchar 20. ¿Por qué varchar 20? Recordemos que tenemos nuestra tabla de libros donde el campo ISBN también es de varchar 20. Esto es importante cuando vamos a relacionar tablas y necesitamos que podamos tener la información, los valores, los campos dentro del mismo tipo y longitud, de manera que haya un complemento adecuado, no creando relaciones donde los tipos de campos sean diferentes. Por eso todo eso va a crear conflictos. Bien, entonces tengo también el campo category ID, que nace de la tabla categorías en su campo clave ID. Entonces tengo category ID, bien, que es un campo de tipo unique identifier, y también como el campo ISBN no va a permitir valores nulos, a través de la expresión not null. Esta va a ser nuestra tabla. Recordemos que es una tabla donde funcionalmente nace de la necesidad de relacionar a cada libro con una categoría. Entonces, puede ser esta categoría digital, física o de cualquier otra índole que se desee almacenar, pero entendiendo que cada libro puede tener una o varias categorías diferentes. En este caso va a ser un registro por cada libro y por cada categoría. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar este registro, esta tabla. Vamos a ir hasta Bookstore, ¿bien? Nos vamos hasta Tables, le vamos a llamar 9 y el nombre de la tabla, Books Categories. Entonces lo guardamos en nuestra tabla y allí ya lo tenemos. La creamos. Primero lo que hacemos es validar la sintaxis a través del botón de parcial y ejecutamos. Bien, entonces la hemos creado. Si actualizamos nuestras tablas, vemos que tenemos ahora la tabla Books Categories con sus dos campos. Por supuesto no tenemos claves, ni restricciones, ni nada adicional.
Entonces ahora lo que vamos a crear es un nuevo query, una nueva hoja. Vamos a agregar las restricciones de esta tabla. Entonces, de igual forma, usamos bookstore, con go separamos lotes y vamos a utilizar el comando alter table de nuestra tabla. Para ello, pasamos a nuestra hoja de la creación de la tabla y la pegamos acá, alter table, en nuestra tabla de libros categorías, y vamos a agregar un constraint que lo vamos a llamar pk por primary key y el nombre de la tabla. ¿Okay? Indicamos que es primary key y esta va a ser una clave compuesta, es decir, vamos a utilizar tanto el campo ISBN y con coma indicamos que vamos a agregar otro campo que es category ID, y estos dos campos combinados van a representar la clave primaria de nuestra tabla. Es decir, que yo puedo tener que X libro tiene una categoría, por ejemplo digital, y ese mismo libro en otro registro, en otro insert que vamos a tener que realizar, va a tener otra categoría, por ejemplo, digital, ¿no? Digital física. De manera que vamos a poder agregar la relación entre el libro y su categoría, siempre evitando que se repita que un libro tenga dos veces la misma categoría. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí, asegurándolo a través de una clave primaria combinada. Luego separamos por lotes y ahora vamos a agregar otro alter table a nuestra tabla. En este caso, lo que vamos a agregar es otro constraint que vamos a llamar fk de foreign key, que es clave foránea, clave externa, book, category, y aquí lo que voy a separar es para indicar que es la de libros, ¿no? Una clave foránea haciendo referencia al libro. Entonces, indicamos aquí foreign key y vamos a indicar cuál es el campo que hace referencia a una clave foránea. En este caso es el ISBN, es decir, este ISBN de mi tabla de libros categorías. Ahora bien, ¿a dónde hace referencia? Pues hace referencia a la tabla libros, es decir, a nuestra tabla libros en su campo ISBN. ¿Okay? ¿Qué asegura esto? Pues asegura que yo no puedo insertar un libro en esta tabla que no exista dentro de la tabla principal de libros. Y aquí voy a indicar que en caso de delete lo haga en cascada, es decir, que lo replique en la tabla, y en caso de update también replique el cambio en cascada. Bien, en un video anterior indicamos que tenemos otras opciones para clave foránea, ¿no? Para la replicación de los cambios. Podemos setearlo a nulo, podemos setearlo a un valor por defecto. Bien, entonces separamos por lote y ejecutamos otro alter table a nuestra tabla y agregamos un constraint que lo vamos a llamar fk igual book category, pero en este caso indicando las categorías. Igual sería un foreign key. ¿De cuál campo? Bueno, de mi campo category ID. ¿Y a dónde hace referencia? Hace referencia a la tabla categorías que yo tengo por acá. Categorías a su campo ID. Entonces categories
y a su campo ID. Y de aquí indicamos igual en caso de cascada, en caso de update, de actualización también en cascada. Bien, entonces vamos a guardar este archivo. Aquí lo que estamos haciendo es asegurar que la clave primaria sea compuesta y que tanto el libro, el ISBN del libro, como la categoría del libro exista en sus tablas principales, en la tabla del libro y en la tabla de categoría. Con esto lo que aseguramos es dar integridad a los datos que estamos almacenando y relacionando dentro de nuestra base de datos. Entonces guardamos el archivo, en este caso sería en la carpeta 3 de Tables Constraints. Este se va a llamar 9, lo llamaremos Constraints Books Categories. Bien, entonces guardamos y lo aplicamos. Revisamos la sintaxis que esté correcta, lo ejecutamos y nos dice que lo ha ejecutado correctamente. Si vamos a nuestra tabla y la actualizamos con clic derecho, refresh o actualizar, vemos que ahora los dos campos son indicados como parte de la clave primaria. Entonces tenemos la clave primaria compuesta por ISBN y el category ID, y tengo la clave foránea de libros y la clave foránea de categoría, que son estas que están aquí. Y con esto ya nosotros aseguramos que esta tabla pueda llevar a cabo una relación entre los libros y las categorías. Bien, espero que esto les ayude, que les sirva y muchas gracias.